Buenas tardes. Incorporar apellido paterno, materno y nombre. Bien, continuando nuestro tema, el tema 2, que es evaluación de las atracciones y actividades turísticas, en su cuarta parte, habíamos establecido que existen dos tipos de información. La información que se obtiene de fuentes primarias y la información que se obtiene de fuentes secundarias. Andrea, la información que obtenemos de fuentes primarias, ¿cuáles son estas? Andrea Florero. Lice, ¿puede volver a repetir? Ya, hemos dicho de que hay dos formas de obtener información. Una la hemos denominado información de fuentes primarias y otra fuentes de información secundarias. Estas fuentes de información primaria, ¿qué características son? ¿O qué características tienen? Son las encuestas Ya, perfecto. de Pero, actores. ya, muy bien. Entonces, un poquito, a ver, nos vamos a organizar. Esta información se la obtiene de los propios actores, de la misma fuente de donde proviene la información. En este caso, pueden ser de personas o pueden ser de lugares, ¿no ve? Sí. Cuando nosotros queremos obtener información de las personas, utilizamos técnicas. Una de las técnicas es la que usted ha dicho, la encuesta. Perfecto. Ahora, si esta técnica es la encuesta, ¿cuál es la herramienta con la cual se levanta la información? La observación. No. Es decir, si estamos encuestando, no voy a observar si estoy haciendo una encuesta. ¿Cuál sería la técnica para levantar? Es decir, si la técnica es la encuesta, ¿cuál va a ser la herramienta? ¿Con qué herramienta voy a recoger esa información? Con encuestas, Lice. No, con cuestionarios. Exactamente. En este caso será la boleta de encuesta. La herramienta es la boleta de encuesta. Si la técnica va a ser la entrevista, voy a ir a entrevistar a las personas, ¿cuál será la herramienta? Acaban de decir uno de ustedes. Sería formularios, Lice. Exactamente, Andrés. Sería en ese caso el formulario de preguntas. Bien, eso es en cuanto nosotros recogemos información primaria de personas. Si nosotros necesitamos recoger información primaria, en este caso, por ejemplo, de un lugar, de un sector espacial. Si, por ejemplo, vemos aquí al frente, nosotros tenemos el Parque Nacional Tunari. Toda la montaña que nosotros vemos aquí al frente, al norte del cercado, es el Parque Tunari. Y voy a una parte y le voy a decir, ¿cómo obtengo la información? No le voy a decir, señor Cerro, ¿qué características habían tenido estos bosquecillos? No me va a contestar el cerro, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo esa información primaria?
¿Y cómo hemos llamado a ese tipo de información? Por la observación. Ya, en este caso, Pamela tiene razón. La técnica va a ser la observación. Y a este tipo de... Aquí está. Hemos dicho que es un trabajo, una obtención de información in situ. ¿Qué significa in situ? En el lugar. Exactamente, Pame. Significa en el lugar. Entonces, perfecto. Habíamos dicho que la técnica es la observación, porque tenemos que ir al lugar, al sitio y observar. La observación. ¿Cuál va a ser, en este caso, la herramienta que vamos a utilizar para levantar la información? Las fichas de inventariación. No me acuerdo cómo se Exactamente, Pame. Entonces, la herramienta va a ser las fichas de inventariación. ¿Está claro hasta ahí? ¿No tiene alguien Sí, dudas? Lisa. Está claro, Lisa. Está claro, ¿no? Las fichas de inventariación. Además, también tenemos, decíamos, otro tipo de herramientas. Otro tipo de herramienta. Y en este caso también la hemos llamado el ruteo. La ficha de ruteo. ¿Verdad? Y en la ficha de ruteo ponemos dos elementos fundamentales. Tiempo y desplazamiento. ¿En qué tiempo se desplaza para llegar a un lugar y otro lugar? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Lice. Perfecto. Entonces, ahora pasamos. Habíamos establecido que hay y existen ratios. En este caso, un ratio es una medida. Un ratio es una medida que nosotros, cuando nosotros levantamos la información in situ, nos permite establecer las características que va a tener, es decir, el sector donde se desarrolla la actividad turística. Aquí tenemos un destino de nieve. Entonces, el ratio, ¿no?, significa, es decir, el espacio disponible y la capacidad. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un tráfico directo cuando estamos viendo a estos hombrecitos de celeste. Tráfico de buscadores están con rojo, que serían estos. Estos están con, aquí veo, con celeste. Y tráfico referenciado, los de verde. Entonces significa que por eso les ponen aquí las banderas, que todo este espacio es el espacio útil.
Entonces, ese es el espacio útil para la realización de la actividad, en este caso, la actividad de esquí que se tiene en ese destino. ¿Alguna pregunta? No, Lice. Está claro, ¿verdad? Sí. Ahora nosotros utilizamos un término que también se llama el retranqueo. Y eso significa el espacio útil. El retranqueo es el espacio útil que realmente se utiliza para la actividad turística. Entonces, cuando decir nuestro retranqueo es aquí todo esto. Todo este es el espacio donde van a esquiar. También puede haber una playa, por ejemplo. Entonces, en la playa vamos a ver de qué, cuánto es, en este caso, aquí, por ejemplo, vemos, todo esto es agua. Pero aquí uno puede bañarse aquí. La persona puede llegar hasta acá. Hasta la cintura le puede llegar el agua. Y aquí ya tenemos la arena. Y aquí tenemos una avenida y al frente están las instalaciones, que en este caso son los hoteles, son los restaurantes, etc. Entonces, el retranqueo va a ser todo este espacio útil para la actividad turística. Por ejemplo, hay una teoría europea dentro de la corriente escolástica europea del turismo, y ellos la exponen, ¿no? Y dicen, es decir, los nuevos destinos turísticos balnearios tienen que evitar, dice, cometer los errores que nosotros hemos cometido, porque a veces nuestro retranqueo es tan pequeño que se han dado opción para las construcciones. Y en algunos destinos de verano, lo que están haciendo y proponiendo es empezar a demoler las construcciones, los hoteles, que son generalmente edificios de 4, 5, 10 pisos, etc. Demoler todo esto, quitar la avenida principal aquí y hacer de qué, llenar otra vez esto de arena y las construcciones de 100, volverlas a acá para que el retranqueo y el espacio útil para la actividad turística sea mucho más grande, sea más espacioso. Porque hemos visto que las playas a veces están totalmente contaminadas, no hay donde poner, y saturadas, ¿no? No hay donde poner una sombrilla. Y más aún todavía ahora, con la época, cuando ya pasa esto del COVID, y eso nos enseñó de que tenemos que, tiene que haber un distanciamiento más grande y evitar la sobresaturación en esos destinos turísticos. Acá, por ejemplo, vamos a ver una planimetría general, es decir, nosotros dentro de las técnicas que utilizamos para recoger también la información primaria y la información secundaria, también utilizamos los mapas temáticos. Es decir, eh, esa técnica de utilización de los mapas temáticos son importantes para nosotros. Es fundamental porque muchas veces la información que vamos a escribir, nosotros la vamos a resumir de manera gráfica en mapas temáticos. Y así se puede visualizar mucho más esos datos que nosotros, o esa información que nosotros queremos trabajar.
Acá, por ejemplo, vemos una planimetría. Tenemos los mapas temáticos y también las planimetrías en general. Aquí, por ejemplo, tenemos una lámina de agua. Esta es una lámina de agua. Puede ser una laguna, puede ser una artificial, natural, no importa. Aquí vemos la circulación peatonal. Aquí tenemos en estos puntitos que son los miradores y visuales hacia el agua. Aquí tenemos un área de estacionamiento. Acá tenemos circulación. Todo esto es la flechita verde, es la circulación vehicular. Acá tenemos la vegetación. Aquí tenemos el acceso. Entonces, ¿cómo a nosotros nos permite visualizar en un solo plano? Porque estamos trabajando en un plano, el horizontal. Un plano horizontal. Entonces podemos en un plano horizontal visualizar ese espacio, y estos mapas temáticos también llevan una partecita abajo que se llama leyenda. Y en la leyenda, cuando utilizamos nosotros la leyenda, nosotros utilizamos símbolos. Por ejemplo, aquí abajo debe estar seguramente, y vamos a ver el resto de planos, hay una leyenda donde cada símbolo, ¿qué significa? Aquí tenemos un mapa vial, es decir, de ruta, de caminos, y aquí podemos establecer las características que tiene y los lugares por los cuales llega el camino. Tenemos a Campo, tenemos a Linza, y aquí seguimos el recorrido Escalona. Tenemos luego Patio, tenemos otro sector, Sarviso, hasta llegar acá a Fiscal. Entonces, en un mapa, ¿cómo nos permite observar las características, en este caso, de dos elementos? La parte de carreteras, caminos, carreteras y caminos, ¿no? Y la parte geográfica, porque aquí vemos ciertos niveles y desniveles. Entonces, ¿cuán importante es la utilización de mapas temáticos para poder interpretar esos datos que nosotros vamos recogiendo, decíamos, de fuentes primarias como de fuentes secundarias? Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa de un anteproyecto que es relación con la ciudad. Aquí vemos un puente de madera. Acá vemos diferentes componentes, y aquí, por ejemplo, vemos un sendero para bicicletas. Estoy remarcando sobre el rojo. Desvío de la ruta al acceso al complejo turístico. Aquí hay uno, y aquí también hay otro para el complejo. Aquí hay paradores turísticos, es decir, paradores turísticos para las bicicletas. Un parador es donde paramos, y tal pueden haber o no servicios que se pueden ofertar, o pueden ser solamente lugares de observación, de descanso. En algunos casos, lugares pueden haber en los paradores turísticos, unos pequeños snacks, donde pueden vender seguramente aguas frescas, bebidas, etc.
Acá tenemos láminas de agua. Estas en verde son láminas de agua. Pueden ser lagunas, etc. Y tenemos una ruta escénica costanera, es decir, que vamos por las laterales. Y escénica significa que podemos ver el paisaje, admirar el paisaje de todo este sector. Y aquí se ha establecido de que hay un área de expansión de la ciudad. La ciudad se va a expandir en todo esto. Pero para la actividad turística o recreativa tenemos esto, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un mapa donde nos muestra estas caracterizaciones y aquí tenemos lo que decíamos hace rato, la leyenda. ¿Qué significan las rayas rojas? ¿Qué significan las rayas azules? Y aquí tenemos a un turista que está haciendo una actividad de caminata. ¿Preguntas? No dice. Está claro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuán importante es utilizar también esta técnica del mapeo, de los mapas, para poder hacer la interpretación de los datos? Aquí tenemos un mapa de ubicación que inclusive tienen las coordenadas, norte, sur, este y oeste. Acá tenemos el mapa de ubicación que está combinando varios componentes. Por eso aquí vemos lo que nosotros decíamos, leyenda o simbología, que es lo mismo. Y aquí nos va a establecer las características de las carreteras, el tipo de carretera. El rojo es autopista, esto es autopista. El negro, marcado en negro, es la carreteras federales. Amarillo, que vemos aquí, estitos, son las casetas de cobro. Y estos pequeños conitos que ustedes ven aquí son las gasolineras. Entonces, este mapa, por ejemplo, es fundamental para ese turismo que se hace en movilidad propia. Hay turistas que pueden alquilar un rentacar. Si son turistas extranjeros, pueden alquilar un carro para ir a hacer un recorrido. O, finalmente, son turistas nacionales, ¿no? En este caso tenemos la salida de Ciudad de México hasta la ciudad de Puebla, Los Ángeles de Puebla, ¿no? Y aquí tenemos la salida, tenemos la autopista, tenemos una caseta donde se cobran el peaje a los carros, se sigue desplazando, hay otra carretera, llegamos a San Martín de Texmeteculcán, ¿no? Si continuamos hacia el sur, entramos a la ciudad de Puebla y ya tomamos la carretera federal, ¿no? que nos lleva a Veracruz. De Puebla podemos tomar otra vez la carretera federal que nos lleva a Santana de Chatuquepán para llegar a Taxcala, perdón. Luego tenemos a Pizaco, seguimos por la carretera, por la autopista, tomamos la federal y llegamos a Tlaxco. Luego llegamos a Zaraplán, al norte. Continuamos por la carretera, por carreteras federales y podemos llegar a Azuatepec, luego a la laguna del Tejotal, ¿no? Para luego ingresar, si vamos por la carretera federal, tenemos que ingresar a la caseta de cobro de peaje, o si no, también podemos llegar a la parte de la ribera de la laguna. Luego tenemos la población de Tulacitingo. Es decir, y vemos aquí que inclusive han incorporado algunos elementos de los atractivos. Es decir, cuán importante es poder hacer este diseño.
También nosotros podemos utilizar, es decir, una matriz de información de fuente secundaria. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla, perfil de mercados emisores hacia Cuba. Y, por ejemplo, qué bueno sería que nosotros tuviéramos este tipo de información escrita en algunos libros, información secundaria, sobre el perfil del mercado de países emisores hacia Bolivia. Existe, pero está muy dispersa la información. Por ejemplo, aquí tenemos el parámetro. El parámetro es la edad. De 25 a 29 años, a 59 años o mayores, y el segundo parámetro, mayores a 60 años. El mercado establece de que en este rango de edad, ¿ya?, de 25 a 59, el país que ha emitido el 69% de los visitantes son canadienses, el 75% son alemanes en este rango de edades, en ese grupo etario, italianos 81%, franceses 75%, españoles 82% y del Reino Unido 73.7%. Mayores a 60 años, aquí se toma una frecuencia de tiempo, no puede ser en una semana, en tal fecha se ha hecho la encuesta, se ha recogido la información, en primera instancia una información primaria para luego convertirla ya y difundirla, y para los que los leen van a ser información secundaria. El segundo parámetro, la motivación, es decir, qué es lo que los ha motivado para llegar a Cuba. Y la primera variable sería sol y playa, primera variable. Segunda variable, historia y cultura. Tercera variable, naturaleza. Cuarta variable, historia, cultura y naturaleza. El 85% para los canadienses lo que los ha motivado es el sol y la playa. A los alemanes el 71% sol y playa. Para los italianos el 64% sol y playa. Para los franceses el 39.5% sol y playa. Para los españoles el 39% sol y playa. Y para los del Reino Unido 32.3% sol y playa. La historia y cultura cubana, para los canadienses el 29%. En los otros datos no hay datos en los demás países. Y para los del Reino Unido el 62.6%. La naturaleza, los canadienses el 14%. Entonces esto no hay datos, no hay datos, no hay datos, no hay datos. Y para los del Reino Unido el 36%. En la parte de historia, cultura y naturaleza, los canadienses no hay datos, los alemanes 29%, italianos 31.5%, Francia 57%, España 57.1%. Luego, otro parámetro, tenemos la organización del viaje, es decir, cuando hablamos de organización del viaje nos estamos refiriendo a qué forma de viaje, qué tipo de forma de viaje han llegado al destino turístico. Por tour operadores, para el caso de los canadienses, el 84% han llegado con tour operadores. Los alemanes, el 78%. Italia no hay datos. Franceses, el 60%. Españoles, el 78%. Y los del Reino Unido, los ingleses, el 75% que han organizado su viaje, los grandes tour operadores. Viaje individual, es decir, agarrarse la mochila y ponerla al brazo y vamos a ir a viajes individuales que, es decir, no ha participado ninguna empresa de viajes en la organización. El 15%, 15.7% para los canadienses, el 21.2% para los alemanes, para los franceses el 40%, para los españoles el 21% y para los del Reino Unido el 24%. Otro parámetro, canales de comunicación. ¿Cómo se han enterado del destino turístico? Cuba. Boca a boca. Boca oído. Es decir, oye, yo a mis amigos voy a recomendar que vayan a Cuba porque es una maravilla. Son unas playas hermosísimas.
Vamos a ver que el 54% de los canadienses se han enterado del destino turístico Cuba por boca a boca, boca a oído. El 41% para los alemanes, no hay demás datos. Información que han dado los tour operadores o las agencias de viajes. 43% para los canadienses, 34.1% para los alemanes y 53.9% para los del Reino Unido. Por la TV y radio, Canadá no hay nada, Alemania el 35.3% y otro país serían los del Reino Unido 6.7%. Eso significa que inclusive la publicidad que se saca por televisión, por cable, no da resultado. Es gastar dinero en vano. Imagínense aquí. No ha dado ningún efecto. Prensa y publicidad especializada. Tampoco. Es decir, porque hay unos magazines tipo online sobre destinos turísticos, etcétera, y también en físico. Para los alemanes, el 21% que con esa información se han interesado por el destino de Cuba y han viajado a Cuba a conocerla. No hay datos para el resto, ¿ya? Y para el Reino Unido, 11.7%. El Internet, Alemania, 16.5%. No hay más datos. Y para los del Reino Unido, 6.1%. Eso significa de que la mayor publicidad es la del oído, es decir, boca a boca o boca a oído. El comentario que se tiene. Tenemos aquí otro parámetro que es estancia media. Es decir, ¿cuántos días se quedan? Los canadienses, 8.5 días. Alemania, 13.5 días. Son medias que se utilizan, ¿no? Italia, 11.5. Francia, 10 días. Y España, 9.5. Y los del Reino Unido, 11.6. Es decir, este análisis cuantitativo del comportamiento de los flujos en relación al mercado y la evaluación de los atractivos. ¿Preguntas? No, Lice. ¿Está claro? Sí. Sí, Lice. Perfecto. No se olviden, ya les he mandado al grupo del WhatsApp la tarea, el instructivo y todo aquello. ¿De acuerdo? Está bien, Lice. Gracias. Perfecto. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, Lice.